Bienvenidos a la audición que tenemos semanalmente acerca de la vida de Jesús. Todos ya sabemos que Jesús es, como hombre, la persona más importante que este mundo ha tenido. Desde que Él nació se empiezan a contar los años. Hay un pequeño error, pero bueno, desde que Él nació contamos los años. Todo el mundo está influenciado por las enseñanzas que Él dio. La mitad de la humanidad por lo menos se llaman cristianas y la otra mitad tiene influencia, así que como persona no hay nadie que se le acerque, como hombre. Hemos terminado de estudiar lo que se llama el Sermón del Monte, que es las bases del reino, porque Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, que de hecho la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y hemos estudiado las bases de su reino, las credenciales, lo esencial que una persona tiene que saber para ser cristiana. Y hoy eso termina el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y hoy vamos a continuar con una serie de milagros que Jesús hizo. Y de esos milagros que Jesús hizo vamos a sacar algunas enseñanzas que sean para nuestra utilidad en nuestro tiempo. Entonces hoy vamos a empezar con el capítulo 8 de San Mateo. Acuérdense que elegimos este evangelio para estudiar su biografía porque es el único que se escribió en el idioma que Jesús hablaba. El resto de los libros del Nuevo Testamento han sido escritos en griego. El de Lucas ha sido escrito en un griego universitario, clásico, y los otros no, en el griego común. Bueno, en el capítulo 8 de San Mateo Jesús hace un milagro. Nos relata acá que Jesús hace un milagro. Dice, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le siguió. O sea, que estaban todos impresionados por la manera que Él les había explicado las credenciales del reino que Él venía a establecer. Dice acá, en esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de Él y le dijo. Acuérdense ustedes que la lepra era muy común en la antigüedad, en el tiempo de Jesús. Hasta no hace tanto, unos 30, 40 años, en la Argentina teníamos leprosarios, que toda la gente que estaba enferma con lepra, porque se consideraba una enfermedad contagiosa, entonces la gente era aislada de sus parientes y los metían en un hospital, en un lugar especialmente para eso. De hecho, acá en el norte de la provincia de Córdoba teníamos uno ahí en San Francisco del Chañar, un leprosario, que hoy figura como un asilo de ancianos o algo así, porque ahora la lepra se ha llegado a la conclusión que no es contagiosa. Pero en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, 1500 años para atrás y hasta hace poquito, era una enfermedad que era contagiosa según se creía. Entonces, en el tiempo de Jesús la gente cuando se enfermaban de lepra y de ahí para atrás eran sacados de su familia y arrojados al campo. Tenían que vivir en los montes, en las cuevas, y se juntaban a veces varios leprosos y vivían en comunidad y ellos no dejaban que nadie se acercara. Cuando alguien se iba a acercar a un leproso tenía que gritar el leproso, estoy leproso, para que nadie se acerque. Era como si hubieran sido maldecidos por Dios. Y cuando la persona se sanaba, porque a veces se sanaban, entonces había una serie de ceremonias que se hacían religiosas por los sacerdotes judíos de su tiempo para declararlo libre de la enfermedad. Y acá nos dice que cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le siguió. Y en esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo. ¿Qué le dijo?
Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Y Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Y Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. O sea que Jesús estaba sujeto a las leyes de Moisés, por eso le dijo que vaya y se presente al sacerdote y presente la ofrenda que era por la lepra, y la ofrenda de la lepra de los pobres era un cordero que sacrificaban y también dos pichones de paloma o una tórtola y un pichón de paloma. Uno era ofrecido para quedar libre de culpa, porque consideraban que la lepra era porque era producto del pecado, entonces uno era para quedar libre de culpa y el otro era como holocausto a Dios, una ofrenda a Dios de adoración, Así que eso tenía que hacer la persona que era libre de lepra. Y le dijo Jesús, ve, no se lo digas a nadie. Yo no sé por qué le dijo no se lo digas a nadie, porque estaba al principio de la predicación del reino de Dios, que todavía no era una persona tan famosa y que no tenía peligro. Pero bueno, yo calculo que era porque lo tocó. La persona que tocaba a un leproso quedaba también impura. Tenía que también tratar toda la ceremonia que hacían con el leproso. Es muy probable que por eso le dijo que no se lo diga a nadie, porque Jesús lo tocó. Y el leproso quedó sano, quedó limpio. Y bueno, ahora, ¿por qué el leproso quedó limpio? Porque Jesús tenía la capacidad de orar por las personas y que las personas queden limpias, queden sanas, no importa qué enfermedad tuvieran. En nuestro tiempo hay personas que tienen esa capacidad, que tienen la capacidad de orar por la gente que tiene alguna problemática y la persona se sana. Yo conocía a una persona que todavía vive, que oraba por las personas que estaban enfermas de dientes cariados o picados, y las personas se sanaban de la carie que tenían en las muelas, en los dientes. Sin embargo, él tenía que ir al dentista. Así que hay personas que tienen, y Jesús tenía las capacidades en su persona como hombre, porque algunos dicen que Jesús, cuando sanaba a un enfermo, era Dios, y cuando se cansaba era hombre, y no es así. Jesús dejó su deidad y nació acá como todos nacemos, y era hombre en todo sentido de la palabra. Y cuando él después venció la muerte, que esa es la fuerza del cristianismo, que Jesús venció la muerte, tomó nuevamente su deidad y se sentó a la diestra del Padre, y él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero cuando él estuvo en la tierra se hizo como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, y todo lo que hizo lo hizo como hombre, como uno de nosotros. Así que les quería aclarar eso para que tengamos conocimiento acerca de su vida, ya que estamos estudiando su biografía. Otro milagro. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, acuérdense que Capernaum era una ciudad que estaba al lado del lago de Tiberíades o el lago de Galilea, que era un ensanchamiento del río Jordán, unos 5 kilómetros de ancho por 10 de largo, y era muy, muy prolífero en peces. De hecho, que había gente 4 de los discípulos que Jesús tenían habían sido pescadores y tenían una pequeña empresa que pescaban los peces en ese lago y los secaban al sol, los salaban y los vendían en el imperio. 4 de sus discípulos eran pescadores, pero eran hombres que buscaban de Dios de corazón. Capernaum tenía una sinagoga moderna hecha de mármol. Han descubierto la arqueología que era hecha de mármol. Teóricamente la hizo un capitán romano, le hizo a los judíos porque era un hombre creyente que amaba a Dios, entonces le hizo esa sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían a enseñarle a los chicos a leer y a escribir, porque era el único país abajo del sol, sobre la tierra, que toda la gente en la época de Jesús
sabía leer y escribir. Ni siquiera los griegos, que eran donde estaba la eminencia de la filosofía, ni los romanos, que era la capital del imperio. Israel, ese país tan chiquitito, todo el mundo sabía leer y escribir, y es porque estaban asombrados, inclusive los romanos, de que toda la gente sabía leer. Porque claro, ellos leían las escrituras, leían los libros del Antiguo Pacto para acomodar su vida a lo que Dios enseñaba. Nosotros tenemos que leer los libros del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Dice, y ahí en Capernaum él centró el centro de operaciones para evangelizar a todo el país, recorrer pueblo en pueblo, predicando que la gente se arrepiente, que vuelva a Dios, y también sanando a todas las personas. Y después volvía a Capernaum, que era su centro de operaciones. No era Nazaret, donde se había criado, sino Capernaum, ¿eh? Dice, al entrar en Capernaum, un capitán romano, ahora era un capitán romano, porque acuérdense que Israel estaba sojuzgado por el Imperio Romano, era un país más dentro del imperio, ¿eh? Y tenían 12 legiones de soldados ahí porque los judíos eran muy nacionalistas, para mantenerlos en línea, porque si no, ahí nomás se les rebelaban. Y yo calculo que le tenían miedo, porque los israelitas habían hecho sucumbir 2 imperios antes de Jesús, el imperio persa y el imperio griego, habían hecho sucumbir, o sea, una fracción del imperio griego. Entonces los romanos le tenían miedo, entonces los tenían ahí bien controladitos, Dice, y un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego, le hizo un pedido a Jesús, le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Qué ejemplo de persona, ¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud ante Dios, que a veces solamente reclamamos derechos y ninguno de nosotros le decimos a Dios que de qué podemos hablar con Él, que de qué podemos reunirnos y adorarlo, que primero tenemos que ser acondicionados para poder adorar a Dios? Pero sin embargo somos tan soberbios que queremos que Dios sea nuestro sirviente y que venga en nuestra ayuda. Miren, este capitán le dijo, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. La fe de este hombre, Dios busca que nosotros seamos personas de fe, que tengamos una fe como este hombre, un modelo de hombre de tener fe. Ojalá que todos tuviéramos una fe como este hombre, Dice, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Eso dijo el capitán romano, no merezco, porque yo soy un hombre que estoy bajo autoridad, dependo de personas superiores y también tengo gente bajo mi mando. Y la gente que está bajo mi mando le digo lo que hace y va y hace. Yo no merezco que tú entres en mi casa, no soy digno. Ojalá que todos nosotros tuviéramos esa actitud. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. ¿Qué ejemplo de hombre de fe? Que los judíos pensaban que ese hombre era un perro porque era pagano, que no era judío, que no era descendiente de Abraham. Sin embargo, Jesús quedó y le dijo a los que lo seguían, les aseguro que acá en Israel no encontré a nadie que tenga la fe como tiene este hombre. Ojalá que nosotros tuviéramos la fe, y les digo para los que me escuchan, ojalá tengan la fe de este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob
en el reino de Dios. Y acá nos está incluyendo a nosotros, que los que estamos muy poco, algunos tendremos algo de ascendencia judía, pero muy poco. Y sin embargo, estamos en su reino y hemos venido unos serán del oriente, del este, de los países asiáticos, y otros seremos de occidente, de Europa, o de África, o de América. Dice, les aseguro que vendrán muchos del este y del oeste, o de oriente y occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob fueron patriarcas. Abraham fue salvo por la fe, él le creyó a Dios y le obedeció. Y nosotros tenemos la misma fe de Abraham porque hemos creído que Jesús puso su vida en expiación por el pecado y Dios nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Podemos adorarlo, podemos hablar con Él, podemos encomendarnos a su cuidado y somos herederos juntamente con Cristo de todas las cosas que Dios tiene. Y miren si tiene Dios cosas. Así que miren todo lo que tenemos por causa de Jesús y a causa de nuestra fe. Les digo que tengan fe, no es por cosas que hagamos, sino por la fe. Y producto de la fe vienen las obras, porque una persona que no tiene fe, que tiene fe, tiene que tener obras por la fe que tiene. O sea, no es al revés, que tenemos que hacer obras para ganar a Dios, no. Tenemos que tener fe primero para que Dios nos acondicione y la fe esa produce obras, obras que glorifican y dignifican a Dios. Dice de vuelta, y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios nosotros. Pero los que deberían estar en el reino, que en este caso serían los judíos, que eran del antiguo pacto, que ellos deberían estar, dice, pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y se les rechinarán los dientes. ¿Dónde es el lugar que lloran y rechinan los dientes? En el infierno. Y el infierno está alegóricamente representado como si fuera un horno de fuego ardiente donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Yo creo que eso es una alegoría, pero que el sufrimiento que la gente va a tener, porque la gente no es muerto el perro y se terminó la rabia. Nosotros hemos sido creados por Dios, tenemos parte de la deidad, somos eternos, pero uno vamos a terminar la vida estando con Dios a su derecha y con Jesús como nuestro Señor, y otros van a terminar lejos de Dios con Satanás y los ángeles que se han rebelado contra Dios, que yo creo que son los demonios, y van a tener el sufrimiento de estar lejos de Dios. Así que eso es el infierno. Dice, donde llorarán serán echados afuera, los que deberían estar adentro están afuera, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano, o sea que quedó sano a la distancia. En ese mismo momento, porque después este capitán volvió a la casa y dijo, ¿cuándo se sanó? Y dijeron, ayer a tal hora. Entonces dice que se convirtió él con toda su casa en discípulo de Jesucristo. Bueno, espero que sea modelo nuestro de vida, este hombre, este capitán romano, que sea modelo de vida para que vivamos una vida como Dios manda en el poco tiempo que nos toca vivir, los 70, 80, 90 años, o menos o más, porque a veces mueren los jóvenes, a veces los viejos, porque tenemos que estar todos preparados para enfrentar la muerte, pero el cristianismo tiene poder sobre la muerte, porque si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Y cómo sabemos que Cristo resucitó? Porque cuando a Él lo tomaron prisionero y lo crucificaron, todos se hicieron humo, todos desaparecieron. ¿Y cómo fue que volvieron y después murieron todos de muerte no natural? Porque lo vieron vivo, y Jesús vino y habló con ellos y le dio las instrucciones que tenían que hacer para evangelizar el mundo, para el cual establecer el reino de Jesucristo. Bueno, espero que Dios los bendiga y que puedan tener la fe que tuvo después este capitán romano y que debemos de tener todos nosotros.